todos. Muchas gracias a Cluster por invitarnos a este espacio, Transformación Impulsada por la Nube. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, yo trabajo en AWS como Sales Manager para el equipo de Colombia. Y hoy quiero hablarles junto a Ricardo González, el CTO de Cluster, de un tema fundamental que es la transformación digital. Vamos a hacer esta conversación a dos manos y en donde básicamente queremos hablar de un tema que seguramente muchos han escuchado y es cómo la pandemia se volvió un acelerador para la transformación digital. Todo el mundo venía hablando desde hace mucho rato de esa revolución 4.0 y de todo el tema de transformación digital, pero por las razones que ya todos sabemos, afortunadas y desafortunadas para algunos, y esperemos que todos hayan tenido un buen tema de salud, que es lo más importante, la pandemia se volvió un tema especial en el tema nuestro de trabajos, y en donde básicamente, si uno empieza a hacer un comparativo de cómo estaba nuestro mundo antiguo, llamémoslo así, antiguo antes del COVID, ¿sí? Desde la arista de tecnología, pues tenemos unas visiones importantes alrededor de cómo se movían esto dentro de las organizaciones. ¿Qué veíamos como los temas fundamentales? Los empleados en el trabajo. Y cuando digo en el trabajo es ir a la oficina a trabajar. Eso era un punto fundamental. Si bien en algunas geografías existía el concepto de home office o de trabajo remoto, en algunas iniciativas, y hablando aquí del gobierno colombiano, se empezaron a hacer también ese tipo de pilotos. Toda la constante era que los empleados tenían que ir a trabajar. Eso es un punto principal y así se movía esto. ¿Sí? Entonces, el área de tecnología tenía que estar soportando a los empleados que estaban en el trabajo. Por otro lado, si miramos un poco todo el tema de fábricas y cadenas de suministro, pues obviamente también tenemos unos temas importantes alrededor del soporte, de cómo se tenía que hacer los despachos y cómo tenía que, digamos que las empresas que estaban trabajando alrededor de integrar las cadenas de valor, pues iban muy directamente trabajadas y el soporte IT era específicamente para ese tipo de cosas. Los canales de venta pues no era nada diferente a en un principio, y se trabajaron mucho los canales tradicionales de venta, igual empezaron a existir las aproximaciones desde hace unos años al canal de tecnología, al canal de e-commerce, pero no era algo 100% donde la gente estuviera trabajando. Entonces, digamos que siempre uno pensaba en su primer tienda o su punto de venta y entonces decía, bueno, ya tengo mi canal de venta físico, y si empezaba a tener aproximaciones digitales, no necesariamente estaban integradas. Y por último, el marketing, que también, digamos que en un mundo antiguo de IT, pues uno hablaba del marketing tradicional, del BTL, de la televisión, algo de ads, ¿sí? Pero no era algo muy marcado. Si miramos hoy en día ese escenario post-COVID o durante el COVID, pues vemos que definitivamente toda la gente que estaba en el mundo de tecnología cambió. Cambió porque ya hoy en día empezamos a hablar de que los empleados del trabajo o en el trabajo, pues nos vimos obligados a tener un trabajo remoto. Y ese trabajo remoto empezó a habilitar y a tener un poco de nuevos dispositivos. O sea, yo ya estoy en cualquier lado trabajando. Yo desde el lado de IT tengo que soportar dispositivos, ¿sí? Y eso tiene unos retos importantes, temas de seguridad, temas de estandarización, y al final del día, pues soportar anchos de banda, ¿sí? Viajes y cosas de ese estilo que hoy en día se están viendo ya de una forma mucho más real, y que nos llevó a que todos en algún momento estuvimos sentados trabajando 7 por 24, 8 por 5, no importa, pero desde un lugar remoto. Entonces, eso es un escenario realmente que cambió importante todo ese concepto de cómo tenemos que ir a trabajar. Otro punto, pues cuando hablamos de esas cadenas de suministro, hoy en día empezamos a hablar y a revisar un poco el seguimiento continuo al suministro, qué está pasando con las fábricas y las cadenas de abastecimiento, pero todo en tiempo real. Hoy en día se sigue hablando de la producción en tiempo real, cómo monitoreo, ¿sí? Y cómo entrego ese tipo de cosas. Y sale algo adicional, ¿sí? Que es la venta en línea y la entrega en línea. O sea, ya tengo que empezar a integrar esos canales, ¿sí? Esos canales tradicionales con los canales nuevos, y empiezo a tener un poco lo que se hablaba hace muchos años del just in time, hoy en día es una realidad. Y hay jugadores, obviamente, como Amazon, ¿sí? Amazon.com, que empezaron a moverse en un escenario totalmente globalizado,
Y también las empresas y del mundo local pues empezaron a jugar un poco con el tema de entregar o desplegar sus tiendas de abastecimiento en línea, e-commerce, y habilitar nuevas cadenas en el tema, o nuevas cadenas de suministro, con todo un tema importante de conectar domiciliarios o empresas que hicieran todo el tema de delivery. Y por eso vimos también un crecimiento en esas empresas de delivery que son bien importantes. El caso, digamos que más representativo en Colombia es el unicornio Rappi, que hoy en día, digamos que juega un papel fundamental en esto. Otro escenario que empezó a salir y que es bien importante es el tema de las cosas que están conectadas y el Internet de las cosas. Y hoy en día esto juega un papel fundamental porque es casi que todos los elementos, dispositivos o lo que uno habla como los wearables empiezan a sacar información. Desde el teléfono, que sabe nuestra ubicación, sabe cómo nos movemos, qué hacemos, o sea, uno se parquea en el carro y ya le dice usted se parqueó y su carro está aquí, hasta dispositivos que van a diferentes áreas de trabajo, desde cosas médicas o de salud, desde cosas de salud o estilo de vida saludable, pero también un poco en temas de industria, de maquinaria, de saber que llegó una persona importante, ¿sí? Y reconocerla. Entonces, tenemos que empezar a darle tratamiento a todas esas cosas conectadas, porque no es solo que los dispositivos de hoy en día saquen información, sino yo qué hago con esa información, con ese mar de información, como se habla hoy en día, con esa laguna de datos. Y el último escenario que tenemos acá es el tema de cómo ha venido evolucionando el marketing. Y el marketing hoy en día se habla de un marketing de personas, ¿sí? El marketing en línea. Y cuando hablamos de personas puede que yo, Juan Carlos Gómez, que desempeño un rol en AWS, tengo una vista como persona donde me pueden buscar en mis perfiles de redes sociales como LinkedIn, ¿sí? Pero puede que las redes sociales también jueguen un papel como Juan Carlos Gómez en otros escenarios personales, pero al final del día son redes sociales. Entonces, digamos que tengo que empezar a tratar, ¿sí? A esa persona entre todas sus aristas. Y digamos que si se dan cuenta, pues en este nuevo escenario y en este nuevo mundo conectado, pues siempre vamos a hablar de ahora de nuevos canales, ¿sí? Nuevos canales desde el lado del marketing, desde las cosas conectadas, desde las ventas en línea, y vamos a empezar a tener una convergencia en las experiencias de omnicanalidad, ¿sí? Todo va a converger a que si yo, Juan Carlos Gómez, entro desde un canal llamado WhatsApp, o entro desde la tienda electrónica, o entro desde una red social, pues necesito que me vean como la misma persona. Entonces es un punto fundamental. Y fíjense que eso da unos retos importantes para todas las áreas de tecnología. ¿Cómo empiezo a soportar estos escenarios? Innovación, rapidez, crecimiento, decrecimiento, porque también puedo tener picos, subidas y bajadas, nuevos tipos de datos, nueva información y cosas en tiempo real. Y eso es un poco donde vemos que la nube aporta un elemento fundamental para estos escenarios. Y básicamente, pues digamos que las necesidades hoy en día se están viendo en 4 puntos importantes. La personalización. Como les dije hace un momento, yo quiero ser tratado como un buyer persona en todos los escenarios que yo tenga. ¿Cómo yo puedo hacer un seguimiento a los clientes nuevos? ¿Cómo los atraigo? ¿Sí? ¿Cómo los mantengo? ¿Qué ofrezco de valor? ¿Sí? Y todo ese tema de innovación que se puede encontrar a lo largo de nuevas tecnologías. ¿Cuáles canales trabaja y tienen los clientes? O sea, es importante entender un poco que cada vez hay más canales de atención. O sea, ya pasamos del teléfono, del call center, a call centers mucho más automatizados, a call centers que tengan de pronto escenarios de inteligencia artificial, y escenarios de predicciones y de poder de alguna manera tener ese mundo omnicanal. Eso es un punto fundamental. Y obviamente cuando hablamos de las cosas, pues hablamos de más cosas, más escala y cambios más rápidos, porque vamos a un escenario mucho más global, donde cada vez tengo que saber si estoy entregando escenarios personalizados, cómo voy a hacer y cómo voy a entregarle esto a la persona adecuada, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado. Por eso decíamos, la nube sigue siendo, o es hoy en día, el habilitador que permite la transformación digital. Y nosotros vemos 5 grandes elementos que ayudan, ¿sí?, a que las organizaciones, las entidades empiecen a adoptar la nube y lo vean como ese habilitador importante.
El primero, la agilidad. Hoy en día podemos decir que la agilidad es la manera en que yo puedo empezar a adquirir tecnología para poder jugar en esos escenarios de innovación. La nube está y la gente puede empezar a aprovisionar los servicios que necesite sin pasar por procesos complejos en temas de contratación o en demoras, en despachos, en importaciones o cosas de ese estilo. En realidad, los elementos de tecnología hoy en día es tan fácil como entrar a un marketplace y empezar a disponerlo en segundos. Entonces, es un punto fundamental porque yo básicamente, sí, voy a tener un acceso sencillo. ¿A qué tecnología? A una amplia gama de tecnología, y ahora vamos a ver un poco qué podemos ofrecer, pero básicamente uno habla desde los elementos básicos que tiene uno en el mundo IT, infraestructura, cómputo, almacenamiento, networking, seguridad, pero pasando a elementos mucho más ricos en términos de analítica de datos, Internet de las cosas, todo un tema especial de predicción, machine learning, inteligencia artificial. Entonces, digamos que fíjense que estamos hablando de un elemento bien amplio para poder tener esa agilidad. Otro elemento fundamental es la elasticidad. Y esto, y lo vamos a ver, y lo vamos a hablar, y lo vamos a ver un poco cuando hablamos de elasticidad, es yo puedo aprovisionar lo que necesito. Y eso es un punto fundamental. Yo ya no tengo que comprar recursos en exceso. Típicamente uno siempre compraba para el escenario más grande, el por si pasa algo, ¿sí? Sino básicamente la elasticidad me permite crecer y decrecer, crecer y decrecer. Yo sé que el día del padre voy a tener el pico más alto en ventas en mi línea de ropa masculina. Yo aprovisiono la tecnología para ese día, pero al día siguiente puedo empezar a desaprovisionar. Y así me puedo mover en esos escenarios. Entonces, yo puedo generar un punto fundamental en que la tecnología se va moviendo como se va moviendo mi negocio. Y eso es importante para poder ayudar a que cada vez más las empresas puedan, digamos que, tener un punto fundamental en esa agilidad, pero siendo elásticos. Tenemos también la innovación, y hoy en día vamos a hablar un poco de la innovación. Yo lo que quiero es darle más foco al negocio que a la infraestructura de IT. Y cada vez vemos culturas orientadas a la innovación, departamentos de innovación, focus group, tecnologías ágiles, pero básicamente lo que estamos buscando es que existan maneras de innovar y tecnología que soporte esto. Y la nube pues permite básicamente esos elementos fundamentales. Otro punto importante, yo puedo ser global en minutos. O sea, hoy en día puedo estar en un escenario totalmente Colombia, pero podría llegar a otras regiones geográficas sin ningún problema. Implementar soluciones a escala, crecer, ¿sí?, en un ámbito global, y poder jugar con escenarios de disponibilidad, de recursos. Si hoy en día yo desde Colombia quiero tener operaciones en Europa, la nube me permite rápidamente abrir, ¿sí?, un servicio en algún punto de Europa y operar como si estuviera allá. Entonces, básicamente ese punto es fundamental, porque me permite pensar globalmente. Y un último y no menos importante es el ahorro de costos. Básicamente, y vamos a hablar mucho de eso, es cómo podemos reemplazar los gastos de capital que existen en IT por gastos variables y solo pagar por los recursos digamos, los recursos de IT a medida que se están utilizando. Un concepto muy básico de pago por usos, como lo hace uno hoy en día de pronto con los servicios públicos, y esto es lo mismo que se está buscando desde el lado de IT. Si yo les estoy diciendo a ustedes que la elasticidad, que la innovación, que la agilidad, que ser global es un punto fundamental en términos de habilitar, así mismo va a ser su esquema de costos, donde básicamente, en el mismo ejemplo que dije, si yo subí para el Día del Padre, yo pago por lo del Día del Padre, pero el día de mañana así dejo de pagar. Y eso se mueve de esa manera. Entonces el ahorro de costos va muy ligado a cómo yo hoy en día estoy operando mi negocio y cómo funciona. Y hay grandes ejemplos de esa transformación digital. Digamos que podríamos mostrar muchos logos, tal vez de los más representativos que existen hoy en día en Colombia. Es ya el nombre Rappi, como un startup que nació en nube y que hoy en día fue creciendo y está adaptando su negocio. Nació en Colombia, está adaptando un negocio a ese ejemplo global. Latinoamérica va creciendo en Latinoamérica y está moviendo esas variables de innovación, de pago por uso, cosas de ese estilo. Y otro ejemplo de transformación es un caso como Bancolombia, donde básicamente
está, y es totalmente público, cómo Bancolombia está haciendo su transformación a la nube AWS, y está haciendo migraciones de sus elementos más transaccionales y más de core de negocio hacia la nueva AWS, ya que hay diferentes elementos o diferentes compañías de cómo han evolucionado, y pues obviamente podemos entrar a que ustedes entren y conozcan, y si quieren nos buscan y podemos explicarles un poco más de esos elementos, ejemplos de transformación digital. Ahora, ¿qué hace AWS? ¿Qué hace Amazon Web Services para apoyar esa innovación en esa transformación digital de los clientes? Porque hoy en día nosotros como Amazon Web Services, pues que somos una empresa, ¿sí?, líder en el mercado alrededor de todo el tema de computación en la nube, y queremos mostrar un poco cuál es ese camino de la transformación digital. Y aquí hay 4 elementos fundamentales cuando hablamos de ese camino de transformación digital: la cultura, la gente, la organización y las finanzas. Fíjense que aquí no estoy tocando el tema tecnológico, que por sí ya lo dije. O sea, Amazon ofrece una cantidad amplia de elementos tecnológicos, una capacidad probada desde el 2006 que nació Amazon Web Services, más de 11 años consecutivos siendo líder en el cuadrante Gartner, en los temas de infraestructura y en los temas de servicios de nube. Pero fíjense que hay elementos que van más allá de solo decir yo tengo la tecnología. Y vamos a ver en ese camino a la transformación digital algunos obstáculos que se han tenido cuando hablamos de estos 4 elementos. Cuando hablamos de la cultura, lo más importante es cómo podemos empezar a trabajar desde el interior, en que los sistemas de liderazgo o la gente que está liderando y la retroalimentación es importante. Porque cuando vemos, hay unos obstáculos alrededor de políticas o culturas de agilidad. Por ejemplo, una toma de decisiones totalmente centralizada va en contravía a poder decir, yo quiero ser ágil y quiero de alguna manera moverme en un tema importante con un nuevo producto o servicio. Entonces, si yo tengo una toma de decisión totalmente centralizada, pues obviamente voy a generar un obstáculo alrededor de esto. La propia falta de confianza, y el último elemento que está aquí en las políticas y procesos inflexibles que pueda tener el sistema de liderazgo. Hoy en día, dentro de Amazon hemos creado mecanismos alrededor de tener equipos totalmente autónomos que puedan tomar decisiones. Nosotros lo llamamos los equipos de 2 pizzas, en donde básicamente es tener una cultura para que equipos que puedan ser alimentados por máximo 2 pizzas tienen que operar de manera independiente y tomar decisiones y operar y entregar resultados. Entonces, digamos que lo que queremos es que la cultura sea importante alrededor de cómo los sistemas de liderazgo pueden evolucionar hacia algo de ese estilo. Y este era un ejemplo que les cuento de cómo lo hace Amazon, pero pues no es la verdad única, pero básicamente sí queremos es que ustedes vean que esto es un punto fundamental, cómo mejorar este aspecto. El segundo es la gente, es un elemento realmente vital, ¿sí? Y pasan 2 elementos fundamentales: capacitación y compensación. Yo tengo que capacitar a mi gente, y básicamente hoy en día existen muchas maneras de capacitar a el personal existente que ustedes tengan en tecnología en nube. Entonces es importante que se empiece a pensar en cuáles, desde las áreas de recursos humanos, cuál es el camino que se tiene alrededor de generar políticas de desarrollo de carrera en el personal tecnológico y no tecnológico para trabajos de nube. Aquí hemos encontrado a lo largo del mundo y de las carreras tecnológicas nuevas posiciones, nuevos cargos, y vamos a hablar por ejemplo, arquitectos, DevOps, gente manejando o experta en datos, científicos de datos. Entonces, digamos que cada vez se pasa solo del ingeniero 1, ingeniero 2 a tener más especialización, y necesitamos que la capacitación sea un rol fundamental, y ocupe un rol fundamental para movernos en ese elemento. Obviamente, ¿qué queremos? Que existan equipos de gente pionera, autónomos, y aquí hemos encontrado organizaciones donde empiezan a tener squads o equipos que permiten, con esa nueva capacitación, empezar a tener una retroalimentación y ser autónomos en el proceso de toma de decisiones y lo que se está entregando. Y por último, y no menos importante, la compensación. Hay que estar preparados para pagar más y mantener a las personas después del entrenamiento, porque obviamente también esto es una escala global, y hoy en día se nos han llevado recursos desde cualquier parte del mundo. Entonces, obviamente,
Yo quiero tener a mi gente preparada, ¿sí? Pero también tengo que saber cómo retenerla y eso es un punto fundamental que toca colocarlo dentro de la ecuación. Por eso aquí estamos hablando de cómo integrar a los equipos de recursos humanos en esta variable. El tercero es la organización. Y la organización es qué mecanismos existen para dejar de pensar en proyectos a equipos de productos. Y eso es un punto fundamental. Porque yo quiero empezar a trabajar en un largo plazo, pero tengo que empezar a no demorarme años en entregar proyectos, sino en tener victorias tempranas. Y aquí vamos a encontrar, y ahora cuando Ricardo nos hable un poco de un elemento fundamental que es el DevOps. ¿Cómo yo voy a ejecutar lo que escribo? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo estoy uniendo el mundo del desarrollo y las operaciones? Y básicamente eso es lo que me va a buscar y lo que me va a ayudar es a poder tener un producto más adecuado a las necesidades reales, más adecuado a decir que ya no le voy a echar la culpa al desarrollador, del que está operando, sino siempre voy a estar, ¿sí?, teniendo esa unión. Y entonces aquí digamos que lo que queremos es hablar de una entrega continua. Siempre van a haber, y van a haber unas metodologías en términos de lo que llamamos los pipes de desarrollo, pipes de prueba, flujos continuos, ¿sí?, de información. Y les pongo ejemplos. Hoy en día lo que se busca es que las organizaciones no hagan una entrega cada 2 meses o cada mes, sino que ojalá yo tenga entregas semanales y que en los productos finales ni siquiera se den cuenta los usuarios de cómo está teniéndose, cómo se están cambiando los productos, porque existen temas de desacoplamiento que permiten que cada vez los elementos y los productos o los subproductos sean totalmente autónomos. Entonces es un punto fundamental en cómo yo voy a hacer ese tema. ¿Y qué estoy buscando con todo esto? Reducir esa deuda tecnológica y el bloqueo. No tengo que esperar a terminar todo un proyecto para entregar el producto o para entregar todo, sino voy haciéndolo paso a paso, totalmente autónomo y sin dependencias. Y entonces así estoy viendo ese elemento. Y el último y no menos importante es el tema de las finanzas. Hablamos hace un momento de cómo movernos hacia ese mundo de el pago por uso. El pago por uso es hablar de CAPEX versus OPEX. Y aquí hay que entender muy bien y hay que planear. Entonces el otro equipo que tenemos que traer aquí a la mesa y sentarnos es al equipo financiero. Comprar nube nunca es igual a comprar tecnología tradicional. Y un error que cometen muchas organizaciones es que quieren comprar nube como si fuera elementos tradicionales. Entonces yo quiero comprar nube, pero quiero compararlo contra servidores. ¿Cuánto vale la transacción de servidor? Y así no es. Hay que entender el impacto. Hay que pensar de alguna forma en cuánto me va a ganar en innovación, cuánto estoy adoptando en servicios, cuál es la política que hay alrededor de ahorro de costos continuos. Yo arranco con nube y hay algo que yo siempre he dicho es la gente que mejor usa la nube paga menos a lo largo del tiempo, porque entiende, porque ha reducido esa deuda técnica, porque tiene equipos DevOps que están cada vez mejorando lo que están desarrollando y operando, y de alguna manera empiezo a llevarme los centros de datos a la nube. Pero, por favor, no es igual nunca comprar IT tradicional a nube y no cometan el error de hacer la comparación en un documento tipo RPP de lo que tenían hoy en día en su centro de datos en la nube. Ah, no, ¿qué sale más barato? Esa no es la comparación. Entiendan los elementos que están aquí, entiendan la innovación, entiendan la adopción y se van a dar cuenta que ahí se va a tener un ahorro importante y cómo se pueden planear en el largo plazo. Entonces, digamos que estos son los elementos que yo les estaba dando un poco de ese escenario de transformación tecnológica, cuáles son los grandes habilitadores que vemos. Y ahora quiero darle paso a Ricardo para que nos hable un poquito de cuáles son esas aproximaciones que permiten de verdad materializar ya esa transformación digital. Adelante, Ricardo. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Hola, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos y definitivamente muy valioso todo este contenido que has venido mencionando. Definitivamente las organizaciones pues
están en ese proceso de entender cómo adoptar y cómo la transformación digital realmente los impacta en su día a día, en su negocio, cómo la pueden implementar. A veces lo más difícil es entender cómo empezar. Y básicamente lo que vamos a hablar es aspectos que deberíamos tener en cuenta para poder materializar esa transformación impulsada por la nube. Entonces, entender cómo, en dónde se encuentra la organización es un paso fundamental. ¿Cuáles son, desde las perspectivas que mencionaste, gente, procesos, organización, tecnología, aspectos financieros? ¿En dónde me encuentro? Y a través de ese primer punto de partida, ese estado en el que nos encontramos, necesitamos definir estrategias aplicables que van a poder, que eventualmente van a impactar cosas tan profundas como la estructura organizacional, van a cambiar la manera en que entendemos las necesidades del usuario, nuestro cliente final, y básicamente me van a permitir, al identificar esas necesidades y al identificar esos dolores o esos aspectos en los que nos encontramos más débiles como organización, definir la manera en que vamos a adoptar las tecnologías de nube que van a soportar esa transformación. Esto me va a llevar también a que no puedo, si voy a cambiar de una manera tan profunda, no puedo seguir midiendo de la misma manera. Y eso es un elemento también súper importante, porque no voy a utilizar nuestros mismos indicadores y nuestras mismas métricas que previamente veníamos utilizando para evaluar el proceso, el avance, la transformación de los resultados de negocio, sino que vamos a tener que cambiar un poco porque claramente las necesidades del cliente van a ser vistas de manera diferente. Entonces, hay diferentes puntos de madurez respecto a la adopción de la transformación digital. Entonces, vamos a ver que existen como las categorías básicas en donde podemos clasificar la madurez de una organización. Están las organizaciones que definitivamente no están avanzando en un proceso de transformación, no están cambiando, que los llamaríamos nuestros resistentes digitales. Es básicamente, tienen una inercia tan fuerte, tan grande que la transformación es un proceso muy difícil de lograr. Y las organizaciones que sí están empezando a explorarlo, a empezar a adoptar estos procesos de transformación, pues van en un rango desde los exploradores digitales, donde se encuentra el grueso de las organizaciones, los digital players, que básicamente son organizaciones en las cuales ya han empezado a involucrar la innovación de manera más profunda, ya tienen algunos productos, algunos servicios de cara a sus clientes finales en los cuales han transformado la manera de hacer estos negocios, pero pues no tienen un footprint, una huella tan profunda en la organización. Y están los Digital Transformers. Los Digital Transformers básicamente sí están haciendo un proceso mucho más amplio, mucho más profundo a su organización, tienen una cultura ya integrada de innovación. Y si se fijan, es una proporción bastante baja dentro de las organizaciones. Y por último están los Digital Disruptors, que básicamente son organizaciones que repensaron una industria. Organizaciones que cambiaron la manera en que se hacía un negocio. Digital disruptors son Facebook, son Uber, son Airbnb, Netflix, organizaciones que cambiaron la manera en que toda la industria se comportaba y guiaron el camino para que otras organizaciones lo siguieran. Entonces, esta es una distribución general de cómo están las organizaciones y cómo el impacto que tiene cada una dentro de la perspectiva del negocio. Hay diferentes estrategias para abordar la transformación digital. Desde la perspectiva de, por ejemplo, cómo está organizada la compañía, en donde hay silos de innovación. Pensar en vez de áreas separadas, pensar como una estrategia más
organizacional. La manera en que medimos la transformación digital, pasando de indicadores y indicadores de performance desactualizados a un scorecard o unas métricas de transformación digital dentro de la organización. Que la organización también esté más embebida culturalmente en la transformación. Cambiar los planes tácticos por roadmaps digitales, en donde tenemos una ruta mucho más estratégica en adopción de los aspectos digitales del negocio, de interacción con nuestros usuarios, de nuestra interacción como equipo de trabajo, que van a llevar a que esa adopción sea mucho más sencilla. Y sobre todo las limitaciones en capacidades, en conocimientos, en habilidades, capacidades tecnológicas de nuestros equipos juegan un papel fundamental. El mundo se mueve demasiado rápido y el conocimiento se genera constantemente. Entonces, mantener nuestros equipos al día, mantener los equipos capacitados nos va a permitir realmente mantener la innovación a un ritmo adecuado para las necesidades de nuestros negocios. Hablamos de la estructura de las organizaciones y cómo empiezan a cambiar. Hay diferentes también aproximaciones para hacerlo y diferentes resultados que voy a tener para lograr esa transformación. Muchas organizaciones empiezan con tener equipos especializados de innovación, en donde es básicamente el equipo ninja, en donde están explorando nuevos productos, nuevas aproximaciones para resolver el mismo problema de negocio que tienen nuestros clientes y explorar tecnologías, soluciones diferentes. Entonces, eso es una aproximación en la que estamos explorando, estamos enfocando en un proyecto, en un impacto muy específico. Y normalmente una organización como esta tiene prácticas tradicionales de todo tipo. Prácticas tradicionales de desarrollo de software, prácticas tradicionales de TI. Digamos que necesita normalmente apalancarse mucho en socios de negocio porque el conocimiento no lo tiene generalmente. Entonces, la transformación en una aproximación de este estilo puede tomar meses y no necesariamente 3 meses, sino 9, 12, dependiendo del espectro de esa innovación que se esté enfocando. En otras organizaciones toman una aproximación de tener una oficina de transformación digital, que lo que hace es abarcar múltiples unidades en la organización. Ya no es un equipo aislado trabajando en proyectos particulares, sino es una unidad que tiene una cobertura de toda la organización, en donde empiezan a abordarse aproximaciones de trabajo más orientadas al agilismo, a los flujos de valor, value stream, y también enfocándose más hacia la experiencia del cliente que a la experiencia más operacional, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que se busca es lograr resultados un poco más cortos, más acelerados, al empezar a tener aproximaciones más ágiles, en donde tenemos ciclos de entrega más rápidos, resultados más inmediatos, buscamos acelerar esa innovación. Pero de todas formas, la gestión de la innovación está centralizada en un grupo, ¿sí? En una unidad que es transversal. Por último, está el negocio digital embebido. Y aquí es cuando la cultura de la innovación ya no está aislada en un equipo, sino está embebido en cada una de las unidades, de las pequeñas células, de los pequeños grupos que mencionaba Juan Carlos hace un rato, en los cuales son los encargados de manera autónoma de desarrollar esos nuevos features de producto, de definir cómo se altera el producto de cara a la experiencia satisfactoria del usuario. Entonces allí es donde empiezan a surgir más fácilmente nuevos modelos de negocio, a repensar la manera en que lo hacemos. Se integra la innovación como parte natural de todos los procesos de las organizaciones. Y aquí pues los resultados, los ciclos de entrega de TI normalmente terminan siendo mucho más cortos, o sea, mucho en términos de semanas, de días, y cuando se logra una madurez muy fuerte en esto,
llegan a números muy altos de múltiples entregas de versiones en la semana, diariamente varias entregas. Entonces, la madurez en ese proceso, esa adopción incremental de la cultura, de la velocidad, del agilismo, de cambiar, de innovar, nos permite llegar a resultados mucho más rápidos. Hay diferentes técnicas para cumplir esas necesidades de los usuarios y satisfacer esas necesidades del usuario final, de nuestros clientes. Hay estrategias, por ejemplo, como los modelos de Design Thinking, que básicamente se enfocan justamente desde el punto de vista del usuario, cómo abordo la necesidad. O los mapeos de flujo de valor, que son otra estrategia que me permite identificar los puntos más importantes dentro de todos los procesos para generar más rápido los resultados y más efectivamente el valor a los participantes. Las prácticas de startups, que son ciclos muy rápidos en donde construyo, pruebo, aprendo, pruebo, mido y aprendo y corrijo en una nueva iteración, ¿no? Entonces, es no quedarse con la teoría, con la idea de que esto va a funcionar, sino efectivamente verificarlo en la práctica, dividir mi grupo, mi población de usuarios y tener pruebas específicas de nuevos features, de nuevas características, de nuevas formas dentro de mis soluciones, de tal manera que yo pueda tener un feedback real rápido y poder ajustar mi diseño, ajustar mi modelo, ajustar mi solución para que se encaje mejor a que sea recibida por los usuarios finales de mejor manera, ¿no? Y los Journey Maps, que básicamente definen o identifican esa ruta que siguen nuestros usuarios, nuestros clientes para llegar a obtener su resultado esperado. Diferentes industrias han abordado la innovación y la transformación digital de diferentes maneras y el impacto lo vemos constantemente. Ya en 2019 teníamos una industria tan grande y tan fuerte como la industria de seguros, empezando a explorar servicios como el Use-Based Insurance, que es seguros basados en la utilización, que me parece súper importante. Un ejemplo muy claro de cómo la tecnología habilita un cambio en un modelo de negocio. Estoy seguro que cada uno de nosotros cuando paga las pólizas de seguro de sus carros, dice, cada año pasa y dicen, no, esto es demasiado seguro por lo que recibo. Pues al final siempre el seguro se paga esperando no tener que usarlo, pero si no lo tienes, el día que lo tienes, que no lo tienes, pues pagas las consecuencias. Pero no sería mejor que yo pagara, si yo durante la pandemia, pensamos durante la pandemia, la mayoría de personas redujo la utilización de sus vehículos. Yo personalmente recorrí 500 kilómetros en el año. Y eso fue con un viaje que tuve que hacer. 500 kilómetros me costaron la póliza completa del año. Con el Usage-Based Insurance, básicamente lo que hacemos es que la aseguradora mide la utilización de nuestro vehículo y basado en esa utilización nos cobra un valor diferencial. Entonces no pago mi full póliza si, no sé, en el año normalmente debería consumir 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros y solo consumí 500, pues debería cobrarme un valor proporcional a esa utilización. Entonces imagínense cómo cambia eso el modelo de negocio. Ya no es mi póliza completa, sino es basado en esa utilización. O ya en 2020, el 40% de los e-commerce ya estaba habilitando asistentes inteligentes para la interacción inicial con los usuarios, para llevarlos a un lugar, a un punto del e-commerce en donde va a encontrar elementos relacionados a lo que está buscando. En 2022 se espera que ya no sean solo asistentes inteligentes en los e-commerce, sino en los grandes retailers que utilicen algún tipo de servicio automatizado, robotizado para la atención de cara a los clientes. En 2026 se espera que
más del 40% de las llamadas de servicio de manufactura sean atendidos por asistentes virtuales. Hoy en día ya lo estamos viendo en muchas organizaciones. Y para 2021, este año, se contempla que más o menos el 20% de las compañías de los servicios financieros ya estén adoptando blockchain en alguno de sus procesos. Vemos China hoy en día está adoptando digital currency que se basa en tecnología blockchain. Y así, si ya los gobiernos lo están empezando a adoptar, una industria tan fuerte como la financiera va a acelerar ese proceso de adopción. Para 2026 se espera que el 25% de los paramédicos y las salas de emergencia utilicen impresión 3D para la atención médica de los pacientes. Entonces, aquí no hablamos de impresión de piezas, sino de impresión de tejidos, tejidos que reemplacen o que permiten hacer las curaciones o los tratamientos específicos en las salas de emergencia. Entonces, estamos viendo un camino de innovación muy fuerte que está transformando cómo funcionan las industrias de manera muy profunda. Esa transformación nos lleva también a tener nuevas formas de medir. Entonces, desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva operacional, voy a tener que hacer cambios en esa manera en que mido. Cambiando, por ejemplo, ahora necesito medir la tasa de innovación. Necesito saber en qué proporción estoy estoy invirtiendo en esfuerzos de innovación. Entonces ya se definen nuevos indicadores como, por ejemplo, 40% del presupuesto de la compañía debería estar enfocado en iniciativas de transformación digital o en el enfoque del cliente. Entonces, que poder lograr incrementar nuestras tasas de rentabilidad con nuestros clientes en unos números específicos o mejorar la evaluación de la calidad de servicio que recibe un cliente en algún periodo de tiempo particular. Constantemente en todas las industrias estamos generando más y más datos y un indicador muy importante es qué utilización le estamos dando a esos datos. No simplemente es un dato histórico, no solamente son trazas, no solamente son registros que debo mantener por cumplimiento. ¿Cómo puedo capitalizar el valor de esos datos? Capitalizar el valor significa analizar, identificar tendencias, poder armar modelos predictivos que me digan qué es lo que va a pasar basado en un comportamiento previo que ya estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo hago inversiones en estrategias de análisis de datos? La operación del negocio. Entonces, ¿cómo logro mejorar mi participación en el mercado? O cómo cambio la manera o los ciclos de lanzamiento de producto dentro de mi organización. Y desde la perspectiva del equipo de trabajo, ¿cómo los mido? Entonces, por ejemplo, interacciones con los usuarios en modelos totalmente virtualizados o interacción con los clientes involucrando estrategias de inteligencia artificial, chatbots, procesamiento de lenguaje natural, servicios por voz, pero automatizado con inteligencia artificial. Entonces, si voy a transformar mi negocio, si voy a transformar la manera en que implemento mis servicios, la manera en que utilizo la tecnología, también tengo que cambiar la manera en que mido esos resultados. Entonces, la nube, pues claramente hemos visto en parte del contenido del Summit cómo impacta y qué significa adoptar la nube. Y la nube es difícil pensar en hacer adopciones demasiado rápidas. Es un proceso, como lo mencionaba Juan Carlos, no se trata de hacer equivalente lo que tengo on-premise y la manera en que trabajo localmente con la manera que se hace en la nube. En la nube yo apalanco mis soluciones en servicios mucho más abstractos, mucho más avanzados que lo que yo puedo tener con cómputo, almacenamiento y redes. ¿Sí? Al final, pues eso conceptualmente es el core, pero en la nube tengo
un abanico de posibilidades muchísimo más amplio. Entonces, la idea siempre es empezar pequeño, empezar explorando escenarios, explorando casos de usos puntuales existentes que puedan ser viables rápidamente en la nube o también casos de uso nuevos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías. Empezar con proyectos pilotos, pero avanzar, no hacer proyectos lentos, sino lograr una ejecución efectiva, apalancados con un socio de negocio que les ayude a acelerar ese proceso de adopción, no solo porque tiene la expertise y el conocimiento, sino porque también les ayude a absorber ese conocimiento, a transmitir y a interiorizar esas buenas prácticas, ese conocimiento para acelerar el proceso de adopción de la nube. Entonces, nosotros hemos trabajado en varios casos con algunos clientes en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector gobierno, trabajamos con una entidad que estuvimos ayudándole a acelerar su proceso de migración a la nube. Tenían un data center on-premise con más o menos 50 servidores, con más de 20 terabytes de información de usuarios, de ustedes, ciudadanos colombianos o ciudadanos colombianos en particular. Y organizamos un proyecto con 4 olas de migración en las cuales logramos un cambio en la manera en que se garantizaba la calidad del servicio a los usuarios finales. Pasaron de 480 casos de soporte, 450 casos de soporte mensuales a 8. ¿Por qué? Porque esos casos eran de caídas del servicio, caídas del sistema, indisponibilidad. Pasamos a una disponibilidad de básicamente el 100%, del 80% al 99%. Logramos obtener para la organización un ahorro en los costos de infraestructura del 20% y también del equipo dedicado a la operación. Entonces ya no se requería tanta gente operando, sino más enfocados en otras áreas del negocio, en otras áreas de la organización que les permitieran agilizar esa transformación. En una segunda fase, es un proceso de containerización de aplicaciones que también simplifica la gestión de toda esta infraestructura y todas estas soluciones. Y una tercera fase en la cual implementan un proceso de recuperación de desastres para garantizar aún más la continuidad del servicio. Entonces, básicamente el valor que se logró con esta organización fue incrementar esa capacidad de innovación porque el esfuerzo ya no estaba dedicado totalmente en la operación de TI, en el mantenimiento de las soluciones, sino en ahora se está enfocando en poder desarrollar nuevas soluciones, en poder optimizar esos procesos, optimizar esa arquitectura y optimizar de cara a los usuarios finales cómo se presta el servicio. Entonces, esto es un ejemplo bien interesante en un sector que uno tradicionalmente identifica como un poco más con mayor dificultad de innovación, pero que se logró implementar una solución que tiene un impacto bastante fuerte en este aspecto de innovación. En el sector salud también tenemos uno de nuestros clientes en los cuales se trabajó con la modernización de escritorios virtuales. Y básicamente ellos tenían una infraestructura on-premise de escritorios virtuales para que sus usuarios en las múltiples clínicas que tienen distribuidas geográficamente pudieran interactuar con los servicios core de la compañía. Aquí, ¿qué se hizo? Se hizo una migración a una tecnología de AWS llamada Workspaces, que básicamente son escritorios virtuales en la nube, que tienen unas características técnicas que pues cumplen con todos los estándares requeridos para una industria tan exigente como la de salud, y que le permitió lograr la operación de 20 clínicas, más de 20 clínicas que tenían en ese momento totalmente movidos a la nube. Aquí, ¿cuál es el impacto más fuerte? El costo financiero, el valor financiero, el ahorro que se logró aquí. En un escenario como el que tenía esta organización, todas las inversiones de TI tenían que hacerse como inversión de capital.
Entonces tenían que comprar las máquinas, tenían que hacer básicamente una inversión de más o menos 1.5 millones de dólares para cubrir la operación de 3 años y pasaron a un modelo de operación, de gasto operativo, de OPEX, llegando a $250,000 al año. Entonces, básicamente es un ahorro de 50,000, de 50%, no 50,000, de 50% de la inversión que tenían en CAPEX pasado a un pago por consumo. Otro de los aspectos súper claves y súper valiosos de esta transformación es que les permite estar listos para desplegar una nueva clínica, pasando de un tiempo de 3 semanas que les tomaba anteriormente a 2 horas. Entonces, en 2 horas tienen listos todos los usuarios para poder atender una nueva clínica. Y ellos han venido creciendo en diferentes geografías y este proceso de despliegue es de las cosas que más han valorado, porque ya es un problema menos. Simplemente necesitamos la conectividad y ya tenemos el despliegue. Entonces, la operación de toda esta infraestructura la tienen delegada con nosotros, con Cloudster. Entonces ellos se encargan es más de sus soluciones de negocio y nosotros nos encargamos de toda la operación de TI, de toda esta infraestructura de escritorios virtuales. Es centralizada, los costos de soporte se redujeron más o menos en un 90% y les da también pues ese ahorro y ese costo de soporte en los equipos que requerían para mantener esto, pues les permitió tener más capacidad para experimentar nuevos proyectos, nuevos productos, nuevas iniciativas y que han venido pudiendo implementar de manera acelerada con estos cambios. Y un tercer caso que tenemos es un cliente en el sector financiero en el cual migraron, más bien que reconstruyeron o rediseñaron una solución transaccional en la nube. Y aquí hicieron un cambio muy profundo. Pasaron de tener una solución que se desplegaba en ambientes tradicionales de TI, de infraestructura de servidores, a una infraestructura totalmente serverless. Entonces hubo una rearquitectura de la solución y empezamos a utilizar tecnologías serverless como Lambda y el Serverless Application Model para poder desplegar esta solución, reduciendo pues toda la infraestructura que se requería administrar normalmente por un equipo dedicado a cero administración, porque pues todas estas tecnologías serverless no requiere más que los elementos de configuración, configuración de escalabilidad, de throughput, de throttling, y la ejecución y la administración operativa como tal se encarga de manera automática las soluciones de AWS. Entonces pasamos de una escalabilidad limitada por la capacidad de la infraestructura a una capacidad de escalabilidad infinita, porque pues con Lambda básicamente lo que podemos es crecer y crecer de manera ilimitada si lo requerimos, manteniendo pues el cumplimiento con toda la regulación de la cual es sujeta a esta organización. Entonces, PCI, ISO 27001, SOC y otros marcos regulatorios que afectan a estas organizaciones, ¿no? Entonces, esto pues básicamente lo que le da de nuevo es, entre menos dedicación tengan a los aspectos operativos y a los aspectos, a los aspectos operativos, más se pueden dedicar a reevaluar sus aproximaciones de negocio, ¿no? Entonces, entre más ágiles seamos, menos nos cuesta mantener, menos nos cuesta operar y más podemos enfocarnos en diseñar nuevas soluciones, en mejorar la experiencia del usuario, mejorar la experiencia del cliente y ganarnos, pues, obviamente, más negocios, ¿no? Eso es básicamente lo que se busca con este concepto de la transformación digital. Importante, entonces, entender en qué punto de adopción de nube estamos en la organización. Y tenemos una categorización de el estado en que se encuentra una compañía en ese proceso. Entonces, ahí están los observadores, los principiantes y exploradores, que básicamente están en un punto en el cual ya han empezado a hacer proyectos en la nube, ya han empezado a desarrollar o nuevas soluciones o llevado alguna solución existente a la nube
y poco a poco han venido adquiriendo algunos elementos de la práctica como tal de la nube, entendiendo los economics, la economía de la nube, los aspectos de seguridad, de operación, de desarrollo, de despliegue. Y pues progresivamente se vuelven lo que llamamos los practicantes, los practitioners, que básicamente ya tienen una práctica de nube más consolidada, ya no es un solo proyecto, ya no es una sola carga de trabajo, sino múltiples cargas de trabajo que han venido desarrollando, desplegando en la nube y que las operan de manera efectiva. Y está lo que llamaríamos los enfocados, en los cuales están haciendo un proceso ya de eh, mantener la nube como la primera opción para desplegar sus nuevas soluciones, en donde ya están haciendo procesos de redefinición de los negocios, de redefinición de las estrategias, donde apalancados en los servicios de la nube pueden desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones. Entonces, estas organizaciones han llegado a ese punto partiendo de diferentes aproximaciones. Generalmente es más rápido en una organización en que nace en la nube, en que su primera solución empieza trabajando en la nube, empiezan aprovechando estos servicios. Toma un poco más tiempo en las organizaciones que vienen con una aproximación tanto tecnológica como organizacional previa, pero es un proceso que en ambos casos se puede acelerar y se puede desarrollar en manera conjunta. Desde la perspectiva de Cloudstars, nosotros tenemos diferentes soluciones que ayudan a las organizaciones a empezar ese proceso de adopción o a consolidar ese proceso de adopción en diferentes etapas, en las diferentes etapas que se encuentran. Entonces está nuestra solución de Cloud Adoption Framework, el Cloud Platform Analysis, están los Well Architected Reviews, está también nuestra solución de Cloud Governance, que básicamente lo que nos permite es, en las diferentes etapas de madurez de la organización, aplicar una solución mucho más específica y más acorde a la necesidad de la organización en el punto de adopción en que se encuentra. Entonces, pues con esto quisiera terminar nuestra sesión. Pues quisiera de nuevo agradecerle a Juan ese valioso aporte y pues definitivamente invitarlos a que si no están en este camino de adopción, en este journey hacia la nube, no duden en hacerlo, en iniciarlo, en explorar las opciones que hay. Juan Carlos.